Muy buenos días, amados hermanos, amigos, queridos. Nuevamente estamos aquí reunidos para poder compartir grandes cosas de parte de Dios y sobre todo poder saludarles y decirles que estamos contentos de poder entrar a sus hogares y que ustedes también estén con nosotros para poder interactuar a nivel de este medio de comunicación. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Estamos muy complacidos de poder hacerlo y queremos que el Señor en esta noche, este día también nos hable y nos permita recibir de su palabra como también cada día nosotros recibimos. Así que gracias nuevamente y esperamos que el Señor les hable igual que a nosotros. Dorca, buen día. Amén, buenos días. Estamos felices de poder estar con ustedes una vez más, de poder bendecirles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de poder compartir la palabra de nosotros, poder orar por ustedes y que ustedes también oren por nosotros, que nos bendigamos los unos a los otros, como dice la palabra. Así que quiero leerles en el libro de Proverbios, en el capítulo 19, versículo 20 y 21, que dice: escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Amén, qué hermoso. Queremos bendecirte, queremos darle gracias al Señor por la sanidad que ha hecho en muchos. Hemos estado orando. Nosotros creemos que Dios es un Dios poderoso y también nosotros pedimos fortaleza para aquellos que lo necesitan en estos momentos, que están pasando por tiempos difíciles, que tienen sus familiares enfermos, y nosotros queremos orar en esta hora por ello. Queremos pedirle y rogarle a nuestro Señor Jesucristo que Él pueda llevar ese consuelo, pueda llevar esa sanidad en aquellos en los que es su voluntad hacerlo. Amén. Padre, te damos las gracias en esta hora, te bendecimos, oh Señor Jesús, agradecemos, Señor, tu misericordia, agradecemos tu cuidado durante la semana, agradecemos, Señor de los cielos, que nos tienes aquí en este momento, agradecemos, oh Dios, que podemos venir delante de tu presencia en confianza de que tú vas a escuchar nuestras oraciones, Señor, y que tú vas a bendecir en gran manera, oh Padre Santo, a cada persona que está compartiendo con nosotros, a cada hogar, Señor, a sus familias, oh Dios, a sus trabajos. Gracias te damos, Señor de los cielos, porque una vez más podemos reunirnos, Señor, podemos agradecerte a ti, podemos exaltar tu nombre, bendecirte, glorificarte, Señor, porque tú eres merecedor de toda alabanza, tú eres merecedor, Señor, del reconocimiento, porque tu bondad y tu misericordia están ahí cada día. Nosotros nos acercamos, Señor, en confianza delante de tu trono, Padre Santo, porque tú eres nuestro socorro, tú eres el agua viva, tú eres el que fortalece, tú eres el que levanta, Señor Jesús. Por eso te pedimos, oh Dios, que tú sigas intercediendo, oh Dios, en la humanidad, que tú sigas, Señor, manifestándote en medio de todo esta situación, Señor, que estamos viviendo, cuando el enemigo anda como león rugiente, Señor, pero tu ejército está listo para librar la batalla a favor de nosotros, de tus hijos, de aquellos que te buscan, Señor. Por eso te pedimos, oh Dios, en esta hora, que tú bendigas, que tú restaures, que tú sanes, Señor, que tú fortalezca, que tú suplas, oh Dios, en todos aquellos que necesitan, porque somos tu creación, somos tus hijos, oh Padre, y nosotros creemos, oh Dios, que tú eres poderoso, que tú eres el mismo de ayer, el de hoy y el de siempre, que tú no te mueves, Señor, y que siempre estás ahí, solo esperando, Dios, que nosotros vengamos en confianza a ti, que nos acerquemos, Señor, a tu trono, que busquemos de tu presencia, Señor, y tú vas a suplir, oh Dios, de acuerdo a tus riquezas y misericordias en gloria, todo lo que nosotros necesitamos, Padre. Eso lo creemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Qué bien. Sabes, las cosas que se promueven son conocidas, ¿verdad que sí? Las cosas que van dejándose saber, que se van poniendo en promoción, todas esas cosas permanecen. Luego que esas cosas dejan de promoverse, pues jamás vuelve a mencionarse y aparece otra cosa la cual está sonando en ese momento. Ahora, no es que lo que nosotros enseñamos hay que promoverlo como si fuera un negocio o como si fuera un artículo, pero la palabra también nos enseña a nosotros que debemos promover la fe que tenemos y en quién tenemos nuestra fe. Amén, así. Porque hubo un problema hace muchos siglos
en que el pueblo de Israel, después de haber recibido tanta misericordia de parte de Dios, dejó de promover esas grandezas de Dios y pasó grandes calamidades. Por eso, en este día, nosotros estamos dispuestos a compartir con ustedes esto tan importante en la vida de cada persona que nosotros amamos, a una generación que está levantándose, una generación que está creciendo y una generación que nosotros no vamos a ver también por igual, pero necesitan que se mantenga en sus vidas, en sus corazones, esto que Dios ha hecho en la antigüedad, pero que también lo hizo cuando vino el Señor Jesucristo a morir en la cruz por todos. Amén. Es necesario que entendamos que si nuestros hijos, la generación que está creciendo y venidera, no escucha acerca de la grandeza de Dios y de que el sacrificio que Jesucristo vino a hacer por la vida de cada uno de nosotros y por nuestra salvación, entonces serán totalmente perdidos. O sea, Claro. estarán fuera de la gracia porque no tienen el conocimiento. La gracia no se alcanza porque la gracia está ahí. La gracia hay que anunciarla, porque hay que decirle a la persona por cómo y qué hizo Dios para poder salvar a la humanidad, para que el mundo tuviera perdón a través de la sangre de Cristo. Por eso es necesario que comencemos a promover las grandezas de Dios en la generación que está creciendo. Claro, una de las cosas que nosotros podemos decir, como en la antigüedad, cuando, ¿verdad?, hace tantos miles de años, cómo se mantenía vivo el relato, el conocimiento de las grandezas de Dios. Era porque los padres siempre estaban repitiéndole a los hijos la palabra, se las enseñaban. Estaban hablando de las cosas que el Señor hacía para que no se olvidaran y estaban continuamente y eso es lo que nosotros debemos hacer. Cuando nosotros continuamente estamos enseñando la palabra, nosotros estamos hablando de Dios, nosotros estamos diciéndole a nuestros hijos, a nuestros nietos y contándoles las cosas buenas que han habido en nuestras vidas, cómo Dios nos ha librado, los milagros que hemos tenido, cada situación que nosotros hemos sobrepasado con la ayuda del Señor. Cuando nosotros no nos cansamos y las repetimos una vez más, eso se va quedando en el corazón y va pasando de generación a generación y ellos mismos podrán hablar el día de mañana. Yo recuerdo cuando mi padre, cuando mi abuela, cuando mi abuelo me contaban a mí de las cosas, me contaban a mí del Señor, de la experiencia que ellos habían tenido con Él, y eso les va a dar la fortaleza y la confianza sabiendo que es real. O sea, porque muchas cosas pasan en nuestras vidas, pero yo digo, debe haber un testimonio, en nuestra vida debe haber cosas de las que nosotros tenemos que hablar del Señor para comunicárselo a los demás. Sí, hay algo interesante en esto y es que la palabra nos enseña, ¿verdad?, de cómo el Señor va a obrar en la vida de aquellos que le buscan. O sea, la gracia y la misericordia y el poder de Dios está ahí. Sin embargo, no es suficiente de que esté ahí. Es necesario de que nosotros busquemos esa gracia, esa misericordia. No podemos quedarnos de decir que, oh, Dios es buenísimo, Dios es tan misericordioso que Él no va a dejar que yo claudique o que yo caiga o que yo me pierda. No, no, no. El Señor ya hizo su trabajo. Ahora nos toca a nosotros la otra parte, que es la que corresponde que nosotros clamemos y reclamemos esa bendición de parte de Dios. Vamos a leer en el libro de Jueces, capítulo 2, del 6 al 14, porque aquí nos enseña qué ha pasado en ese entonces, y luego nosotros vamos a hablar de lo que sucedió en el entonces de Jesús y en este entonces. Dice, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Tinán Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás.
y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová el Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Sí, la gracia de Dios está ahí, la misericordia está ahí, el propósito de salvar a la humanidad está ahí. Sin embargo, tenemos que buscar al Señor. Amén. Cuando no buscamos a Dios estamos entonces perdidos porque no tenemos su aval, no tenemos su gracia, no tenemos su poder, su protección no está con nosotros. ¿Por qué? Porque lo hemos dejado. ¿Qué dice el verso 10 que es interesante? Me gusta porque aquí hay una clave en esto que estamos hablando. Sí, dice, o sea, se refiere a la generación que estaba con don Josué. Dice, toda aquella generación también fue reunida a sus padres. O sea, ellos fallecieron, ya no estaban. Sí. Y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Ahora, el Señor nos manda a nosotros que conocemos del Señor, que hablemos de Dios. Para que se mantenga de generación en generación la grandeza de Dios para que esto no suceda otra vez. Porque no puede ser que después que el Señor ha hecho todo este proceso de redimir al mundo, entonces se nos olvida a nosotros que tenemos la verdad y la responsabilidad de comenzar a enseñar a que nosotros nos cansemos y no hagamos esto que el Señor nos ha dicho que hagamos. Por eso, nosotros los padres somos los que tenemos que velar porque nuestros hijos piensen correctamente sobre Dios. Amén, así es. No es el pastor que tiene que enseñar a nuestros hijos, no es el maestro de escuela dominical o de enseñanza bíblica o de estudio bíblico que tienen que enseñar a nuestros hijos. Somos nosotros los padres que tenemos que enseñarles los valores que existen de una persona que adora a Dios y que es llamado por Dios. El pastor y los líderes y los maestros van a afirmar lo que nosotros ya como padres le hemos estado enseñando. No solamente con decirle cómo hacer las cosas, sino con nuestras actitudes, con nuestra forma de actuar para con ellos y para con la comunidad. Que nuestros hijos vean lo que es un cristiano correcto delante de una sociedad. Eso enseña más que agarrar un libro. Mira, siéntate ahí que te voy a enseñar. Mira, aquí dice esto. Bueno, aquí dice también para mí. No solamente para el niño, también me lo dice a mí. Por eso no es total o suficiente el que le leamos lo que dice la palabra, sino lo que nosotros le enseñamos. Debemos modelarle. Correcto. El ejemplo. Entonces, el pueblo de Israel abandonó el verdadero Dios por no tener quien le diera seguimiento en enseñarle las cosas grandes de Dios. Y buscó adorar a dioses, ¿verdad? Que no motivaban al amor, a promover el amor sano de Dios. Porque esos dioses no promovían el amor sano de Dios. Allí era mata y enseñoréate. Eso es lo que enseñan los dioses. Los dioses no enseñan sobre el amor, sobre misericordia. Los dioses no enseñan sobre cómo hacer las cosas correctas. Enseñan cómo tú irte por encima de todo el mundo y tomar el control de muchos. No importando en qué manera lo estás haciendo. No, Dios dice que debemos compartir, ¿verdad? Y debemos amarnos los unos a los otros, dice la palabra. Y eso lo dice Dios. Al ellos darle la espalda a Dios, entonces le dieron el frente al pecado. Una generación que no volvió a escuchar las grandezas de Dios. ¿Tus hijos están escuchando la grandeza de Dios a través de tus labios? Es una pregunta muy importante. ¿Tus hijos, tus nietos están escuchando de la grandeza de Dios?
Entonces, esta generación no escuchó más ni la grandeza, ni las maravillas y el poder de un Dios de mucha misericordia. Entonces, ¿qué sucede? El ser humano en realidad necesita siempre tener algo más alto que ellos para poder entender que están siendo cubiertos. Pero cuando no le enseñan sobre el Dios de misericordia, van a buscar otros dioses cualquiera y van a estar confundidos. Porque sí, el ser humano está hecho para eso, para depender de algo sublime, de algo poderoso. Entonces, ¿estamos nosotros enseñando correctamente? Es algo que nosotros debemos preguntarnos. ¿Estamos nosotros enseñando a esta generación que nos precede los conceptos de Dios, las enseñanzas de Dios, lo bueno que es Dios, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? Se lo estamos repitiendo cada día, estamos sentándonos con ellos, enseñarle la palabra, repetirle la palabra, a que aprendan la palabra, a que atesoren la palabra, a que la guarden en su corazón, a que aprendan a respetar a la palabra, obedecerla, seguirla. Nosotros debemos pensar en qué estamos nosotros haciendo hoy en día con nuestra generación para que no se pierda precisamente este legado como pasó con el pueblo de Israel. Y si nos vamos a la historia del Antiguo Testamento, vemos todo el recorrido desde que Moisés llega a encontrar la dirección de Dios, que lo lleva a que saque al pueblo de Israel de Egipto. Todo ese trayecto, y luego que Josué tomara el liderazgo, todo ese trayecto no fueron 10 años, no fueron 5 años. Solamente perdidos en el desierto fueron 40, Solamente perdidos fueron 40. Y estamos hablando que Josué murió de 110 años. Estamos hablando de un tiempo precioso. Y todo ese tiempo se fue al suelo por no darle continuidad a la enseñanza del Señor. Por no enseñar a la generación que iban subiendo de qué Dios había hecho con el pueblo de Israel. Totalmente perdidos. ¿Tú crees que eso en este tiempo es diferente a aquel tiempo? Es lo mismo. Si nosotros dejamos de hablarle, no con nuestras palabras, sino con nuestros hechos, a nuestra generación, es imposible de que crezcan con temor a Dios. Es imposible. Déjame decirte que la mejor escuela que nuestros hijos pueden pisar, y estoy hablando espiritual y secular, la mejor escuela que nuestros hijos pueden pisar, ¿cuál es? El hogar. El hogar. Es la mejor escuela. Tiene los mejores maestros, porque le van a enseñar con amor. Nosotros como padres tenemos que enseñarle las cosas a nuestros hijos, porque se lo enseñamos con amor, se lo enseñamos con temor, se lo enseñamos queriendo que realmente le vaya bien. Entonces, el hogar es la mejor escuela que nuestros hijos pueden pisar. Padres, no te desvíes de esa responsabilidad. Mira que no es algo que tú decides hacerlo. Es una responsabilidad como padre que tenemos. Hay muchos padres que tienen hijos y de repente ni siquiera atencionan las costumbres regulares, normales del civismo para enseñar a sus hijos, mucho menos las cosas espirituales. Estamos entonces siendo malos padres, estamos siendo incorrectos. Pero aquí en este caso estamos hablando de las cosas espirituales, estamos hablando de un Dios de misericordia, estamos hablando del Creador, del que nos formó a nosotros, del que murió en la cruz por nosotros para darnos una nueva oportunidad de tener una vida eterna. Esa vida eterna a la cual nosotros nacimos desde el principio, cuando el Señor nos hizo, cuando el Señor formó al hombre, lo formó para eternidad. Pero el hombre perdió esa oportunidad por el pecado. Ahora Jesucristo viene para redimirnos y hacernos que vivamos nuevamente como fuimos formados eternamente. Amén. No con este cuerpo, porque ya esta es la consecuencia del pecado. Este cuerpo no podrá ser eterno. Pero esta alma que tenemos dentro, que es la que sientes, que es la que te hace motivar, sentirte contento, feliz o triste, esa alma es eterna. Y esa es la que el Señor quiere que vaya no a una muerte eterna, a una condenación, sino a una vida eterna con Él. ¿Qué sucede? ¿Estamos nosotros enseñando eso a nuestros hijos?
¿Estamos nosotros haciendo que nuestro hogar sea la mejor escuela para nuestros hijos? Están creciendo. A veces, fíjate esto, a veces nosotros nos preocupamos cuando nuestros hijos están pequeños enseñarles correctamente las cosas, pero nuestros hijos crecen y luego van a otro colegio. Van a otro colegio, van a otra escuela, a otras universidades de la vida, donde quieren aprender cosas fuera de lo que le hemos enseñado y no le va bien. Porque tampoco su generación va a ser alcanzada, porque ellos se desviaron también. Ese pueblo de Israel, después que Josué murió, ese viene siendo directamente la generación que se desvía de las enseñanzas de sus padres y quieren acaparar o quieren incursionar en otras cosas fuera de la gracia de Dios. Y otra cosa, y es que los maestros teológicos más influyentes en los niños somos nosotros. Claro. Nosotros somos los que tenemos que enseñarles qué dice la palabra acerca de una vida correcta. Nosotros somos los maestros teológicos que le vamos a decir por qué Dios dejó su trono y vino a morir por cada uno de nosotros. Tenemos que enseñarle por qué Dios promete que vendrá nuevamente a levantar a su pueblo. Porque tienen que tener en su corazón. Tienen que tener por lo menos algo que le motiva a mantenerse firme. ¿Qué me mantiene firme a mí? No solamente lo que Dios hizo por mí, sino la promesa de que Él viene a buscarme. Y de la vida eterna. Esa promesa tiene que ser conocida. Nosotros teológicamente tenemos que enseñarle a nuestros hijos, a nuestra generación y las generaciones futuras que esto va a acontecer para que no merme, ¿verdad? Para que no se pierda esto que el Señor ha querido enseñarnos para que tengamos una esperanza en nuestras vidas. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos enseña que debemos poner en el corazón de las generaciones, de estas generaciones y de después de las generaciones que vienen, algo muy interesante. Deuteronomio 6, del 4 al 9 dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Qué recomendación, ¿eh? Ahora, aquí dice, oye Israel, Vamos a omitir la palabra, el nombre Israel. Vamos a poner, oye Juan, oye María, oye Teresa, oye Miguelina, oye el nombre que sea, o oye hijo mío, oye padre mío. Jehová uno es. Uno solo. Y dice que debemos ponerla ¿dónde? En nuestro corazón, en el frontal de nuestra... O sea, en el frontal nuestra significa que esté ahí en nuestra mente siempre, que esté perenne. ¿Tú sabes lo que significa la palabra meditar? Pensar. Meditar significa pensar. Cuando la palabra nos enseña a nosotros que debemos meditar en la palabra, en meditar en las cosas que el Señor ha hecho, es que siempre pensemos en eso. Porque nos mantiene firmes. No nos deja desviarnos cuando estamos siempre meditando en lo que Dios ha hecho para con nosotros. Entonces, aquí en Deuteronomio nos está diciendo que debemos enseñar eso a nuestros hijos, a nuestras generaciones. No puede dejar de enseñarse. Inmediatamente tú comienzas como padre a hacer otras cosas que le está dando un ejemplo a tus hijos fuera de lo que la palabra establece. No importa lo mucho que tú le hables. Es que debemos ser ejemplo en actitudes y en todo, para que ellos nos sigan, para que ellos entiendan y digan, oh, pero mi padre lo que habla también lo hace. No vaya a hacer cosas que digan, ¿por qué tanto habla y no hace? Es difícil, es un poco difícil ahí. Entonces, mira en el Nuevo Testamento, esto fue en el Antiguo Testamento que hemos leído, mira el Nuevo Testamento, en Marcos 12,
29 y 30 también dice así. O sea, no es porque fue a la generación antigua. Mira lo que dice aquí cuando Jesús estuvo, o cuando estuvo en los tiempos de Jesús. Dice, Jesús les respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Oh. Pero mira, Jesús no utilizó más que las escrituras del Antiguo Testamento. Les recordó que eso es lo que tienen que hacer ayer, hoy y después. Sigue siendo el mismo mandamiento, sigue siendo el mismo mensaje, sigue siendo la misma comando para las generaciones. No podemos olvidar que Dios es uno y que Él está ahí para hacer grandes cosas en la vida de nuestros hijos. No podemos nosotros echarnos atrás y decir, ya me cansé y no voy a hacer. No, esto es una responsabilidad hasta que Él venga. Hay personas que dicen, no, me voy a retirar, ya se acabó. No, eso no es así. Ah, no, ya yo crié a mis hijos y ya no voy a hacer más. No, tú criaste a tus hijos, pero vienen nietos. ¿Qué te pasa? ¿Tú crees que los abuelos tampoco tienen responsabilidad? Sí, tienen una gran responsabilidad. La responsabilidad no acaba con los hijos. Continúa porque tienen que velar que los hijos también le enseñan a sus hijos lo que tú le enseñaste a los tuyos. Porque debe mantenerse una generación tras generación y generación y generación enseñando que Dios uno es. Amén. Y si no, fíjate, chequea si realmente, como dijimos, estamos nosotros enseñando correctamente. Chequéate si realmente tú estás enseñando correctamente. Mira a tu familia, mira a tus hijos. Dale una revisión. Tú eres supervisor ahora mismo. Chequea si tu familia está actuando correctamente o si van de bendición en bendición, de gracia en gracia, de victoria en victoria. Hay que ver. Es que nos estamos descuidando y a veces nos preocupamos más por las cosas de afuera que por nuestro entorno. Y yo me quiero preocupar más por lo mío que por los demás. No, eso no significa que yo no me preocupo por lo demás, porque es el llamado. Estamos llamados a preocuparnos por millares, pero no podemos nosotros ocuparnos tanto afuera que se nos olvide lo de adentro. Exactamente. Es imposible, porque lo de afuera van a ver lo de adentro para ellos poder entender que estamos haciendo las cosas correctas. O si no, no tiene valor. Los líderes de Josué, que Josué dejó, no se preocuparon de mantener vivo el poder que Dios mostró a Israel. Esos líderes, después que los ancianos, como la lectura que hiciste al principio, la lectura dice que los ancianos que pasaron con sus padres, o sea, que murieron también, después de esa generación, entonces es posible que no se preocuparon por levantar otros líderes. O por seguir con las enseñanzas, seguir hablando de la grandeza de Dios, hablando de cómo Dios los sacó de Egipto, de cómo Dios proveyó, de cómo Dios los cuidó, de cómo Dios los libró muchísimas ocasiones de las manos de sus enemigos, cómo Dios poderosamente los mantuvo, los sostuvo. Entonces eso se pierde muchas veces y esto es lo que nosotros no podemos dejar, que nuestra generación sepa y pierda que hay un Dios todopoderoso, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, que Jesucristo es el único camino hacia el Padre, hacia la vida eterna. Y nosotros enseñarle estos valores. ¿Por qué? Porque esto es muy importante. En esta generación que estamos viviendo, en estos tiempos presentes que estamos viviendo, hay una cantidad de valores que están ahí alrededor, que están bombardeando a nuestra generación, no solamente ya nuestros hijos que han crecido con el conocimiento de la palabra, también, como decimos, a nuestra segunda generación y tercera generación, aquellos que ya lo tienen, porque hay muchos que tienen nietos y tienen bisnietos. Entonces esos niños, si no crecen con ese cimiento de la palabra, ¿qué va a suceder de ellos? Nosotros estamos viendo hoy en día
cómo se le bombardea con tantas ideas diferentes, con tantas enseñanzas, lo que le quieren enseñar, quitarle la identidad de lo que Dios ha creado al hombre, como lo hizo a su imagen y semejanza, y lo que ha querido poner desde el principio. Y ahora mismo se quiere cambiar todo eso, entonces si nosotros no le enseñamos, no le arraigamos a esta generación en su corazón lo que Dios ha hecho y que nosotros debemos seguir y no desviarnos de ese camino, no importa lo que nos enseñe, nosotros debemos mantenernos firmes sabiendo que fuimos creados por Dios de una manera y que nosotros debemos mantener esa identidad por sobre todas las cosas. Nosotros no debemos olvidarnos de los principios bíblicos, no podemos olvidarnos de lo que Dios nos ha enseñado, no podemos nosotros dejar de lado ni que nuestra generación se vaya a perder, porque vamos a ser llamados a capítulo. Sí. Cada quien tiene una decisión propia, cada quien toma su decisión, pero nuestro deber es mantenernos enseñando la palabra, es mantenernos mostrando y modelando lo que dice Dios, para que no seamos llamados a cuenta el día de mañana. Ahora, la palabra nos enseña que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. O sea, en el sentido, claro, pertenecemos a esta... Estamos en esta generación, estamos en este mundo. Ok. Pero el Señor dice que no pertenecemos a la forma que actúa el mundo. Ahora, fíjate esto, hay personas que han enseñado y se han mantenido firmes y luego viene la sociedad y da un cambio, una revolución tremenda y cambian muchas cosas. Entonces esas personas que estuvieron firmes, que fueron ejemplo, que fueron líderes, por querer seguir un objetivo del mundo o de la sociedad, cambia de parecer y se va a pique lo que todo ese proceso que ha hecho como líder del Señor, como una persona llamada a hablar sobre el amor de Cristo. Simplemente porque se dejó envolver en las cosas del mundo. Hay que tener cuidado también, no solamente con la generación que viene, sino con la que está ahora, que no nos vayamos nosotros a confundir con lo que estamos haciendo. No, porque esto es lo que está haciéndose, todo el mundo está haciendo esto, o esto es lo que se promueve, o esto es, bueno, ahora todo el mundo se va por el mismo camino. Ese no es el trabajo de nosotros, irnos por el camino que todo el mundo se va. Dios nos trazó un camino ya. Y ahí es donde tenemos que detenernos para pensar de cómo vamos a enseñar correctamente a nuestros hijos, a nuestras generaciones. Ahora, ¿sabes? Que después que Josué muere y mueren los ancianos y no hay nadie que hable y enseñe sobre la grandeza del Señor, por eso entonces no guardaron sus corazones y volvieron al pecado teniendo una vida permisiva, una vida desordenada. Eso sucede cuando nuestras generaciones dejan de escuchar sobre el temor a Dios. Entonces ellos van a hacer lo que sea, como le parezca. Y no es así. Dios es amoroso, Dios es de misericordia, pero Él tiene también una línea a seguir para poder alcanzar lo que Él dice que tiene para nosotros. ¿O tú crees que cuando Israel salió bajo la promesa de que iba a encontrar una tierra prometida de donde surgía leche y miel, tú crees que lo llevó derecho? Ellos tuvieron que ganarse ese trayecto, tanto así que perecieron millares en el camino por no ser obedientes, por querer hacer lo que le parecía. Y eso es lo que se ve. Muchas personas que después de ver grandes cosas de Dios, comienzan a hacer lo que les parece y pierden la vida eterna. Tal vez no van a morir como el pueblo de Israel que se lo tragó la tierra, pero no van a ver la vida eterna. Si realmente tú temes a una vida eterna, a una muerte eterna, entonces debes de comenzar a ver qué Dios nos pide hacer para entonces agradarle a Él y ver que estamos viviendo una vida de acuerdo a lo que Él nos enseña. Pero esto es lo que debemos enseñar, según Deuteronomio 4:9, que dice: Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿A quién es eso?
A tus hijos y a los hijos de tus hijos. A los hijos de tus hijos, entonces hablando de nosotros, los abuelos. Si está hablando de nosotros como padres y como abuelos. Y como abuelos. O sea que como abuelos también tenemos aquí una responsabilidad. Que enseñar también todas las cosas que el Señor ha hecho. Pero eso significa que los hijos le dejen la responsabilidad a los abuelos. Los hijos van a enseñarle. Porque así como también hemos hecho un trabajo, nuestros hijos van a ocupar la misma posición que tenemos para cuando tengan hijos. Pero como abuelos también estamos velando de que también se enseñe correctamente allí el amor y la misericordia y el temor a Dios. Y el capítulo 11, el mismo libro de Deuteronomio, versos 18 y 19, dice de esta manera. El Deuteronomio 11, 18 y 19, que dice, dice, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y la enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, también, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Dónde es que vamos a hablar de las enseñanzas del Señor? En todo momento, en todo lugar. Cuando tú estés tranquilo en tu casa, que esa es la escuela de tus hijos, cuando andes por el camino, que es cuando tú testificas a los demás, cuando te levantes y te acuestes, o sea, que sepan tus hijos que tú sabes dar gracias a Dios en todo momento. Sabes que yo tengo muy buenos recuerdos por eso de mi padre, ¿verdad? Porque muchas veces yo recuerdo que iba siempre con mi papá. Nosotros íbamos en familia a la iglesia y todo, pero yo recuerdo caminando muchas veces con él a solas. Y él iba hablando conmigo, me iba enseñando. Esas son las cosas que yo atesoro. Por eso yo amaba a mi padre grandemente. Porque él siempre dedicó tiempo para mí. Él hacía cosas con sus manos para mí. Me llevaba de la mano, me enseñó muchas cosas. Y eso yo siempre lo agradecí. Yo creo que la persona que soy hoy en día se lo debo mucho en base a mis padres, porque mi mamá también me enseñó muchísimas cosas, pero yo tengo esos recuerdos de esos momentos que yo compartía con mi padre, sí, que son maravillosos. Y esa es la labor, cuando nosotros podemos enseñarle a nuestros hijos, cuando nosotros podemos dedicarle ese tiempo a nuestros hijos, enseñarle que ellos vean la grandeza de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nosotros tenemos algo similar, que igualmente mis padres fueron muy diligentes en mostrarme. Mi mamá, una mujer que vivió una vida bajo un concepto de saber su rol, su papel de madre, de esposa, de mujer virtuosa, sobre todo. Y mi padre, que se tomaba el tiempo para todas las tardes sentarse conmigo, tomar las escrituras y enseñármela. Eso es algo que nosotros atesoramos, algo que lo tenemos en nuestro corazón. Y entonces, ¿qué tú crees que vamos a hacer? Tenemos que hacer igual como nos hicieron con nosotros. Es imposible. Si no hubiera sido así, nosotros estuviéramos haciendo otra cosa que no es esto. Y es cierto, ella en todo momento, mientras ella tuvo toda su vida hasta que ella perdió parte de su lucidez, siempre se sentaba a hablar de la palabra, un versículo bíblico, sí, a lo que ella escribía, y ella leía la palabra y escribía, y luego cuando nos sentábamos a compartir, ella hablaba de la palabra, hablaba de lo bueno que había sido Dios, y siempre ella tenía una enseñanza para cada uno de nosotros, para sus nietos, con esa dulzura que ella tenía. Y es cierto, y es lo que nosotros debemos hacer. Nosotros debemos siempre estarle hablando a nuestros hijos, a nuestros nietos, de las cosas buenas de Dios. Ahora, después de compartir con nuestros amados hermanos y amigos sobre cómo enseñar a nuestros hijos y cómo no desviarnos del propósito de Dios, también hay otra cosa que quisiera compartir, es que el hecho de que seamos una generación muy, ¿cómo se llama?
con mucha libertad, no significa que a Dios se le pueda adorar de manera medalganaria, una manera sin un recurso correcto. O sea, no, yo adoro a Dios, pero lo adoro a mi manera. Debemos tener cuidado de adorar a Dios a una manera que a nosotros nos parece que está bien. ¿Qué dice las Escrituras de cómo debemos adorar a Dios? Dios es un Dios de misericordia, amoroso y todo, pero un Dios de reverencia. O sea, hay que tomar ciertos tópicos en ese tema para poder aprender a adorar a Dios con libertad. Amén. Amén. Así que, mis hermanos, esperamos que esto le haya ayudado a cada uno de ustedes, de que mantengan en sus vidas la fiel enseñanza y la idea de que deben mantener firmes en lo que están haciendo y cómo lo hacen delante de Dios, pero delante de las generaciones que están creciendo. Esperamos que esto le haya sido de ayuda. Si usted tiene algún comentario, si tiene algo que compartir con nosotros, pues no se limite y usted puede compartirlo a través de nuestro correo electrónico. Lo puede hacer a través de el correo electrónico de la iglesia, mi personal, el de Dorca, y podemos compartir con ustedes más si es necesario que usted quiera recibir más enseñanzas. Así que gracias por estar con nosotros. Esperamos que este ha sido un tiempo de aprendizaje, pero sobre todo de que el Señor le haya hablado para saber que hay grandes cosas en su vida. Amén. No se olviden, si estamos aquí es por una eternidad en el cielo. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, gracias te damos por tus misericordias. Gracias, Señor, por nuestras generaciones, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por los hijos de nuestros hermanos, por los nietos de nuestros hermanos. Te damos gracias por ellos, oh Dios. Padre, que mantengan firme, oh Dios, esto que están haciendo, que te dejan conocer a ti, oh Dios, que no claudique, que no se vaya de sus corazones el deseo, Padre, de que se anuncie la verdadera forma de vivir para ti, Señor. Gracias te damos. Te bendecimos, oh Dios. Bendecimos las vidas de aquellos que quieren acercarse a ti, oh Dios. Permítenos, Señor, que vayamos con la palabra de bendición y la palabra de redención a sus vidas para que puedan también manifestarse el Espíritu Santo en ellos y puedan también enseñar a otros a caminar bajo tu dirección, Señor. Gracias te damos. Te bendecimos. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Mis amados, que el Señor les bendiga, el Señor les guarde, el Señor haga resplandecer sus rostros sobre cada uno de ustedes y alcancen paz.